Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial. Bueno, tengan todas y todos muy buenos días, especialmente quienes nos acompañan acá desde el auditorio de la Escuela Nacional de la Magistratura, quienes nos están siguiendo desde todas las sedes del Poder Judicial a nivel nacional. Como siempre, queremos darle la más cordial bienvenida en nombre del magistrado presidente, doctor Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presidente de la Sala de Casación Penal. En nombre del doctor Guillermo Blanco Vázquez, también magistrado vicepresidente de la Sala de Casación Civil y nuestro director general acá en la Escuela Nacional de la Magistratura. Hoy estamos continuando este programa de actualización en materia penal. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Giovanni Rionero, ya nos acompaña por acá. Damos la más cordial bienvenida también. El doctor es, abogado y docente universitario. Vamos a conocer un poco más acerca de la trayectoria académica profesional del doctor Giovanni Rionero. El doctor es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Central de Venezuela. Fue investigador y docente en el Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la misma Universidad Central de Venezuela. También fue subdirector de la Dirección de Revisión y Doctrina del Ministerio Público. Profesor de posgrado de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello. También ha sido profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Del mismo modo, ha cursado estudios en Derecho Penal Sustantivo, Derecho Procesal Penal y Pruebas Penales en la Universidad del Externado, en Colombia. Y ha sido también, entre otras actividades que ha desarrollado, autor de 40 libros, entre los cuales podemos destacar el efecto suspensivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto que acuerda la libertad del imputado. Otro de sus publicaciones, Problemas de la imputación en el proceso penal. Otra publicación también, Las sentencias que cambiaron el proceso penal venezolano, así como la colección de jurisprudencia Maximario Penal y Maximario Penal Telemático. De modo que, así bastante resumido la trayectoria académica, profesional, laboral de nuestro ponente del día de hoy, a quien, recibimos con el más sincero cariño, con un honor. Doctor, bienvenido. Cuando usted quiera, los micrófonos son suyos. Bien, muy buenos días. Quiero agradecer en primer término al Tribunal Supremo de Justicia, al magistrado Michael Moreno, a la Escuela Nacional de la Magistratura, especialmente al magistrado Guillermo Blanco, que me extendió la invitación, a todos ustedes que están presentes el día de hoy, varios jueces que conozco. Ojalá que podamos recuperar la presencialidad, ¿verdad? En algún momento. Pero bueno, la idea es compartir un rato con ustedes. Yo tengo 45 minutos aproximadamente, me decía la doctora Verónica Gómez. Así que quiero aprovechar el tiempo en este curso de actualización en Derecho Penal, que además entiendo que tiene varios meses en desarrollo y han transitado por temas de Derecho Penal Sustantivo y temas de Derecho Procesal Penal. Por tanto, el tópico que se me asigna, el análisis jurisprudencial en materia penal, por supuesto que es ambicioso, ¿no? Y yo necesariamente, ceñidos a la convicción que tengo de que en definitiva somos científicos del derecho penal. Es decir, estamos ceñidos a reglas. Yo creo que lo más importante a los efectos de esta intervención es que nosotros no veamos en un contexto general la jurisprudencia, sino tratar de aterrizar la jurisprudencia a los problemas operativos que nosotros tenemos en la operatividad, en la cotidianidad. Es decir, cuáles son los problemas coyunturales que enfrentamos en el litigio. Por eso yo le decía ayer a un amigo, nosotros como penalistas somos científicos del derecho penal. Cuando vamos a aplicar el dolo eventual, los jueces no dicen lo que le da la gana con respecto al dolo eventual. Necesariamente empezamos a revisar las teorías y nos damos cuenta que algunos dicen que el dolo es conocimiento y voluntad, Juan Pablo.
Otros dicen que no, que el dolo es simplemente conocimiento, y otros, más vanguardistas, dicen, no, ya va, estamos en una escuela normativista, mucho más moderna, que sencillamente ha estandarizado los patrones de atribución de conductas. Bueno, eso es la ciencia del derecho penal. Entonces, claro, la jurisprudencia que traigo hoy nos trae a colación problemas coyunturales, problemas operativos que yo necesariamente quiero conectar con la ciencia del derecho procesal penal en esta ocasión. Y sobre todo aprovechando que hay una reforma reciente del Código Orgánico Procesal Penal de septiembre de 2021 que quiero necesariamente hilvanar con las decisiones que vamos a tocar el día de hoy. Pasamos la lámina sin mayor dilación. El primer problema tiene que ver con la acusación particular propia de la víctima con prescindencia del fiscal. Ese no es un tema reciente, ese es un tema que tiene años en el escenario. Sin embargo, hoy por hoy tiene una importancia mayúscula, sobre todo con ocasión de la última reforma. Si usted lo ve en frío, usted se da cuenta que la última reforma le dio un peso importante a la víctima. Pues bien, este tema de la acusación particular propia de la víctima con prescindencia, con independencia del fiscal, les decía que no es nuevo. Ya en el año 2003 había una decisión, el famoso caso Biproca. Lo tocó la Sala Constitucional y de alguna u otra manera se asomó la posibilidad según la cual en aquellos casos el fiscal no presentara un acto conclusivo, la víctima podía presentar su propia acusación particular y atizar el procedimiento por su propia cuenta. El caso Biproca no fue ratificado en el año 2003, simplemente se asomó en esa decisión que les comento, pero en definitiva la Sala Constitucional en una aclaratoria dijo no, el titular de la acción penal es el Ministerio Público y él es el que ejerce la acción por conducto, por mandato del propio artículo 285, numeral cuarto del Código Orgánico Procesal Penal. Lo cierto es que en el año 2012 la Sala Constitucional resucita el tema con dos sentencias vinculantes bien importantes, sobre todo en materia de delitos de género. Una de esas sentencias aparece en la lámina, es de la Sala Constitucional vinculante, de fecha 27 de noviembre del año 2012, la número 1550, y como les decía, resucita el tema, pero lo resucita para quedarse. Es decir, desde 2012 para acá, el tema de la acusación particular propia se convirtió en doctrina del Tribunal Supremo de Justicia, no solamente de la Sala Constitucional, sino también de la Sala de Casación Penal, y hoy se reconoce el tema de la acusación particular propia de la víctima, no solamente como exclusivo de aquellos procedimientos que se sustancian para la persecución de delitos de género, sino que también se admite en el procedimiento especial para la persecución de delitos menos graves y para la persecución de delitos ordinarios, como los conocemos comúnmente. Si usted me preguntaba esto hace 10 años, yo le decía, mire, la acusación particular propia de la víctima con prescindencia del fiscal es un tema que colide con la Constitución. Hoy yo creo que ha temperado mis opiniones y mis razonamientos, ¿no? Hoy por hoy ya yo no creo que es un tema de constitucionalidad. Hoy por hoy creo que se ha extendido el asunto. Ya no solamente es admitir que la víctima puede presentar una acusación particular propia con prescindencia del fiscal cuando omita la suscripción de un acto conclusivo, sino que, como ven, la propia Sala Constitucional ha permitido que la víctima incluso presente una acusación particular propia en contra de la convicción del fiscal. Es decir, el fiscal puede solicitar un sobreseimiento en la causa y de todos modos la víctima podría presentar su acusación particular propia. Claro, les decía, eso de alguna u otra forma reaviva temas dogmáticos del proceso penal. Rothschild decía, no Rionero, Rothschild decía, mire, no puede haber juicio si no hay acusación fiscal. La pregunta es cómo comulgamos eso con nuestro régimen constitucional, con el artículo 285, numeral cuarto. Algunos han interpretado que esta competencia que se le asignó a la víctima encuentra refugio precisamente en esa coletilla del artículo 285, numeral cuarto, cuando habla de las excepciones con respecto al ejercicio de la acción penal. Pero bueno, eso es un tema distinto y yo no los quiero saturar. Lo cierto es que hoy por hoy es doctrina del Tribunal Supremo de Justicia, tanto de la Sala Constitucional como de la Sala de Casación Penal, no solo que la víctima puede presentar una acusación particular propia cuando el fiscal no se pronuncia, sino que incluso puede interponer una acusación particular propia en contra de la convicción del Ministerio Público.
Incluso si hay una solicitud de sobreseimiento, igual la víctima tiene el derecho de interponerla. Y eso, les decía, es cónsono con la última reforma, como lo vamos a ver en un instante. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es el procedimiento en estos casos? Es decir, ¿cuál es el plazo del cual dispone la víctima para presentar su acusación particular propia cuando media un sobreseimiento en el proceso penal? O en otras palabras, el fiscal solicitó el sobreseimiento, lo remitió al tribunal. ¿De qué plazos dispone la víctima para presentar su acusación particular propia? Pues bien, esa sentencia vinculante que aparece reseñada en la lámina del año 2012, la número 1550, dispuso expresamente que en delitos de género, cuando se trate de la persecución de delitos de género, la víctima dispone de un plazo de 10 días en función de lo que establece la propia ley especial para la persecución de delitos de género. En materia de delitos menos graves y delitos ordinarios, hay una sentencia fundamental que yo recomiendo que la revisen, aparece también en la lámina, es de la Sala Constitucional y es vinculante, del año 2018, específicamente 14 de diciembre de 2018, es la número 902 y es una sentencia vinculante. ¿Por qué es interesante esta decisión? Porque allí se advierte en esta sentencia que la víctima en el procedimiento especial para la persecución de delitos menos graves y en el procedimiento ordinario para la persecución de delitos comunes, tiene un plazo de 30 días para presentar su acusación particular propia. Esa sentencia, en función de lo que establece el artículo 295, interpreta la institución de la acusación particular propia en ambos procedimientos, entiéndase, delitos menos graves y procedimientos ordinarios, y concluye, por tanto, que la víctima tiene un plazo de 30 días para presentar su acusación particular propia. Sin embargo, quiero recomendarles una decisión reciente. Fíjense, aparece al final de la lámina, es de la Sala de Casación Penal, del 15 de octubre de 2021. La sentencia número 130, que como se dan cuenta, es bastante reciente. Y en esa decisión es interesante porque se trataba de una causa que no se había judicializado. ¿Y qué dice la sentencia? Cuando un tribunal itinerante, creo que era de Caracas, recibe una solicitud de sobreseimiento, obligatoriamente tiene que notificar a la víctima para que ejerza su derecho de presentar la acusación particular propia. Se dan cuenta que incluso la sentencia más reciente que he podido traer a colación el día de hoy, que es de octubre de 2021, no solamente reconoce que la víctima puede presentar acusación particular propia con independencia del fiscal ante la omisión fiscal, sino también que puede presentar la acusación particular propia incluso después de una solicitud de sobreseimiento. Esta decisión es un poco más indulgente con el tema de los plazos, no los refiere expresamente, pero sí hace alusión a la sentencia vinculante del año 2018 que la comenté hace unos instantes, vinculante de la Sala Constitucional, repito, del 14 de diciembre de 2018, la número 902, por tanto uno tiene que interpretar que de alguna u otra forma la Sala de Casación Penal está reconociendo tácitamente que la víctima tiene un plazo de 30 días para la presentación de su acusación particular propia. Por tanto, más allá de las discusiones dogmáticas, si es constitucional o no, la acusación particular propia, yo creo que estamos obligados a reconocer que con ocasión de la última reforma y con ocasión de la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia, pues la acusación particular propia se ha convertido en una institución contundente y actual del proceso penal, y hay que reconocerla. Es decir, estos debates como el tema del efecto suspensivo, ¿es constitucional o no es constitucional? El debate es interesante, pero se ha quedado en lo académico. Hoy por hoy la acusación particular propia con prescindencia del fiscal es una institución reconocida por la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia, que ha sido sostenida, que ha creado una expectativa plausible sobre dicho particular y que sencillamente hay que aplicarla, así de sencillo. Hay que entender en todo su contexto la doctrina institucional del Tribunal Supremo de Justicia y aplicarla en definitiva. Así que los invito a revisar estas sentencias, porque yo creo que el punto interesante tiene que ver con la posibilidad de que la víctima intente una acusación particular propia, incluso en contra de la convicción del fiscal cuando solicita el sobreseimiento. Como les decía, la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal tuvo una variación interesante, sustancial, en materia de derechos de la víctima. El artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal fue reformado y en materia de derechos de la víctima se hicieron 5 modificaciones puntuales.
Una de esas modificaciones es el numeral 10. Fíjense que estableció expresamente la reforma que es un derecho de la víctima requerir el cambio del fiscal en aquellos casos en los cuales no presente su respectivo acto conclusivo. Algunos defensores privados han dicho que la reforma fue timorata en este sentido y que sencillamente incluyó el numeral 10, pero no se refirió a la acusación particular propia con prescindencia del fiscal. Yo creo que no hacía falta. Es decir, cuando usted revisa en todo su contexto el artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal, se da cuenta que el numeral 6 habla precisamente del derecho de la víctima de presentar una acusación particular propia. Por tanto, lo que creo es que el legislador consideró que no era necesario hacer la alusión a aquellos casos en los cuales el fiscal omite la presentación del acto conclusivo. La facultad está allí en el numeral 6, pero lo que sí es novedoso es la inclusión de este numeral 10. Es decir, la oportunidad que tiene la víctima de requerir un cambio del fiscal cuando no presenta oportunamente su acto conclusivo. Esto es interesante, sobre todo imagínense en aquellos casos en los cuales el fiscal no presentó el acto conclusivo, la víctima presenta su acusación particular propia y complementariamente solicita que le cambien el fiscal. Le dice al juez, mire, cámbieme el fiscal. ¿Por qué? Porque no confío en su opinión, creo que es parcializado, que creo que al no emitir un acto conclusivo está adelantando por lo menos un juicio de valor tácito, y en consecuencia prefiero que sea otro el que practique las diligencias de investigación que yo voy a solicitar. Entonces creo que esto es un avance con respecto a los derechos de la víctima, creo que esto es interesante, creo que no colide, como dicen algunos abogados privados, todo lo contrario, yo creo que complementa el escenario, y es un artículo que puede aplicar perfectamente con posterioridad a la presentación de la acusación particular propia. Es decir, la víctima la presenta y con posterioridad le solicita al tribunal, mire, cámbieme el fiscal, o sencillamente va al Ministerio Público, cámbieme el fiscal porque yo no confío en él. Sencillamente la omisión que tuvo en fase de investigación es suficiente para solicitar que sea otro representante del Ministerio Público el que practique las diligencias de investigación que voy a pedir con posterioridad. Pasamos la lámina y el otro gran problema operativo del litigio es el tema de la imputación vinculado con la acusación particular propia de la víctima con prescindencia del fiscal. Miren, en el año 2012, esta sentencia vinculante que habíamos citado con anterioridad, tocando el tema de los delitos de género, la persecución de los delitos de género, yo recuerdo que suscribió esta decisión y dijo expresamente, ante una solicitud aclaratoria que había hecho el Ministerio Público con respecto a una decisión anterior, la Sala Constitucional dice en esta sentencia número 1550 que aparece en la lámina, dice expresamente, en delitos de género no hay ningún tipo de problema con la imputación. ¿Y cómo lo fundamenta? Dice, según los procedimientos instados por delitos de género, desde las propias etapas iniciales del procedimiento, ya hay un sujeto individualizado. Fíjense que la sala no lo dice expresamente, pero por supuesto que se refiere a las medidas de protección. Es decir, la sala consideró en delitos de género que las medidas de protección que se decretaban al inicio del procedimiento eran eventos procesales que tenían capacidad de imputación. Por tanto, dijo, no importa que una víctima presente una acusación particular propia por un delito que no se haya imputado con anterioridad, sencillamente porque estos casos, por lo general, inician con la adopción de medidas de protección en el procedimiento. En consecuencia, esas medidas de protección ya son eventos que tienen cualidad de imputación material, por lo menos. Y eso nos conecta obligatoriamente con este tema de la imputación, con la decisión que hace la doctrina con respecto a criterios de imputación material y la propia imputación formal. Es decir, yo creo que hay que aprovechar el momento, y permítanme la digresión, para entender que una cosa es la imputación formal, como acto formal que hoy por hoy realiza un fiscal en su despacho, o en el procedimiento por delitos menos graves ante un despacho judicial. Eso es una cosa completamente distinta a discernir que hay actos, hay eventos en el proceso penal que tienen la cualidad suficiente para otorgarle a alguien la condición de imputado material. Es decir, la imputación material existe. Algunos consideraban que supuestamente la sentencia 537 había eliminado el tema de la imputación material. Mentira.
La imputación material siempre ha existido tanto en el Código Orgánico Procesal Penal y ha sido reconocida por la jurisprudencia. ¿Cuáles son esos eventos que dan la cualidad de imputado material? Sencillo. Por ejemplo, la admisión de la querella. O sea, no solamente es la interposición de la querella por parte de la víctima, sino que una vez que un tribunal admite la querella, le da la cualidad de parte tanto a la víctima como al querellado. Es decir, el querellado asume la posición de parte en el proceso penal. ¿Y qué significa eso? Que nació el derecho a la defensa. ¿Y qué significa eso? Que se le ha atribuido la condición de imputado en el proceso penal. Otro ejemplo, las medidas cautelares, sin importar que sean personales o las reales. La adopción de una medida cautelar, por ejemplo, real en el proceso penal, es un evento procesal que otorga la cualidad de imputado material. Ahora, claro, eso hace nacer en cabeza del Ministerio Público la necesidad de que convoque a un acto de imputación formal. Pero lo cierto es que el solo evento de la medida cautelar real es suficiente para que nazca un criterio de imputación material. Otras diligencias que son sumamente delicadas o invasivas en el proceso penal. Ejemplo, el allanamiento, la ocupación de correspondencia privada, la interceptación de llamadas telefónicas. La doctrina ha reconocido que esas son diligencias de investigación invasivas de persecución que tienden a la individualización del perjudicado. Por tanto, doctores, como les decía, hay actos procesales que pueden dar la cualidad de imputado. Claro, una imputación material por el artículo 126. Y que la consecuencia inmediata va a ser el exhorto que le hace el Ministerio Público para que convoque a un acto de imputación formal. Porque lo cierto es que cuando tenemos un imputado material, y esto lo voy a decir a riesgo de que se molesten conmigo abogados privados que me puedan estar escuchando, lo cierto es que él es el que tiene el acceso al expediente. Pero hasta tanto no se juramente el defensor, hasta tanto no se cumpla con esa formalidad que ha establecido la propia doctrina del Tribunal Supremo de Justicia, solamente el imputado material tendrá derecho a revisar el expediente. Yo sé que esto se molestan conmigo, no, pero es que la defensa, ya va, mire, el tema de los principios hay que analizarlos con el sistema. O sea, yo aquellos abogados que simplemente sustentan sus argumentaciones en función del principio del debido proceso, del derecho a la defensa, yo tengo mi suspicacia, porque definitivamente no conocen entonces el sistema. Esto hay que analizarlo en función de todo el sistema en su conjunto. Por tanto, los criterios de imputación material, es verdad, significan que han nacido el derecho a la defensa, como lo dice Binder, no lo digo yo, lo dice el propio Binder. El hecho de que nazca un criterio de imputación lo que significa es que me tengo que empezar a defender. Pero ya va, significa además que el fiscal obligatoriamente ya sabe que ese sujeto es imputado material, tiene que convocarlo obligatoriamente al acto formal de imputación. Pues bien, dentro de esos actos o esos eventos procesales que tenían cualidad para otorgar la condición de imputado material, estaban las medidas de protección, o están las medidas de protección. Lo que pasa es que había una reticencia en el litigio y se decía, no señor, las medidas de protección lo único que delatan es que hay un presunto agresor en el procedimiento especial por delitos de género. Y el presunto agresor solamente tiene derecho a dos cosas: a rendir declaración como presunto agresor y a conocer las medidas de protección que se han dictado en beneficio de la víctima. Pero lo cierto es que no es así. La Sala Constitucional desde 2012 reconoció que las medidas de protección no solamente otorgaban la condición de presunto agresor, sino que había que reconocerle la condición de imputado material. Y así ha sido reconocido desde 2012 para acá. Ahora, el problema no está en los procedimientos de género, porque como les digo, de alguna u otra manera, la Sala Constitucional ha podido resolver el problema. El asunto está en los otros delitos. Es decir, es cotidiano que vayamos a una audiencia preliminar o incluso en la fase de juicio y entonces usted se topa con una acusación particular propia que aduce un tipo penal distinto al que dijo el fiscal. O capaz no distinto, capaz complementario, doctora. Imagínese un fiscal, permítanme un ejemplo, imagínese un fiscal que acusó por abuso sexual. Y entonces la víctima interpone una acusación particular propia por abuso sexual en grado de continuidad. Es decir, el fiscal omitió el tipo de continuidad. Para el fiscal, el artículo 99 del Código Penal no aplica en ese caso. La víctima, en cambio, considera que sí, que hay varios actos completamente distintos que responden a una misma resolución criminal e incluyen su acusación particular propia, el artículo 99, y por tanto el tipo de continuidad. Entonces, hoy por hoy es muy común en el litigio, y se los digo de hace días,
que usted va a una audiencia preliminar o una audiencia de juicio y entonces los defensores molestos y dicen, pero ¿cómo es posible que se haya alegado la continuidad cuando no fue imputado previamente en fase de investigación? Cuando a mí me lo preguntaban, mira, Rionero, ¿qué opinas tú de eso? ¿Verdad que hay una violación del derecho a la defensa? No, no hay ninguna violación del derecho a la defensa. La víctima puede perfectamente acusar por un delito completamente distinto al fiscal sin importar que lo hayan imputado con anterioridad. Entonces la gente dice, oye, Rionero, pero ¿cómo? Tú sí eres inquisitivo. ¿Cómo tú vas a decir eso? Gracias a Dios, no es la opinión solamente de Rionero, sino que hace unos días la Sala de Casación Penal, en esa sentencia del 11 de noviembre del año 2021, repito, de hace unos días, 11 de noviembre del año 2021, la número 165 dijo expresamente, una cosa es el tipo penal que establece el fiscal en su acusación y otra cosa distinta es el tipo penal que aduzca a la víctima en su acusación particular propia, que puede ser diferente a la del fiscal y que no importa que no se haya imputado con anterioridad. ¿Por qué eso es así? Cuando la gente me lo pregunta y piensa que estoy siendo inquisitivo, no estoy siendo inquisitivo. Es que el tema de la imputación previa en el proceso penal se estableció como un requisito de procedibilidad a los efectos del Estado cuando ejerce la acción penal. Lo digo en otras palabras, la imputación es una garantía en virtud de la desigualdad, dice Mayer en Argentina, que existe entre el Estado representado por el Ministerio Público cuando ejerce la acción penal y el imputado que está en debilidad con respecto al fiscal. Por eso es que la imputación es tan importante y se consideró como un requisito de procedibilidad a los efectos de la acusación, pero únicamente con respecto al Ministerio Público, no porque era simplemente una garantía del derecho a la defensa per se, sino que en virtud de la desigualdad de armas que es patente en el proceso penal, se consideró que la imputación obligatoriamente tenía que ser un requisito de procedibilidad, sobre todo en el contexto de la actividad que desempeñaba el fiscal. Ahora la víctima no está en esa misma posición con respecto al imputado. Al contrario, hay un contexto de coordinación entre víctima y imputado en el proceso penal. Por tanto, a la víctima no le puedes exigir que acuse por un delito en concreto y que obligatoriamente se haya tenido que imputar de manera previa. Y no se lo puedes exigir porque, repito, no hay una condición de superioridad de la víctima en el proceso penal. Por tanto, esa relación de coordinación que es evidente entre partes, pues no puede obligar a la víctima que haya un requisito de procedibilidad como la imputación para poder aducir un tipo penal completamente distinto. ¿Qué tiene que hacer un juez de control cuando recibe ambas acusaciones? Ponderará y suscribirá sus respectivos juicios de valor y decidirá en la audiencia preliminar, a los efectos, por ejemplo, del auto de apertura a juicio, cuál es el tipo penal que en definitiva se subsume o se adecúa a los hechos. Es decir, corresponde al juez de control en la audiencia preliminar, cuando recibe dos acusaciones con tipos penales distintos, una del fiscal y otro de la víctima, tendrá que el juez ponderar y hacer un juicio de valor en función del cual los hechos los tiene que subsumir en alguno de esos tipos penales. Pero no se le puede exigir a la víctima que tenga que haber imputado con anterioridad. ¿Por qué? Porque la víctima no está en la misma posición del fiscal. Afortunadamente, la Sala de Casación Penal lo reconoce expresamente en esta decisión de hace apenas unos 7 días y que yo creo que es importante que ustedes la tengan presente. De hecho, les voy a decir algo adicional. En esa sentencia que aparece en la lámina, en la parte inferior derecha de la Sala Constitucional, de fecha 24 de noviembre del año 2020, tiene apenas un año, la número 172. Ese caso es interesante porque el fiscal había solicitado el sobreseimiento por razones de atipicidad. Dijo, solicito el sobreseimiento por el artículo 300 del Código numeral segundo porque los hechos son completamente atípicos. Y la Sala Constitucional dice en el último párrafo, la víctima tiene derecho incluso en esos casos en los cuales se sobresee por atipicidad, a presentar su acusación particular propia. ¿Qué está diciendo la Sala Constitucional tácitamente? Presente la acusación particular propia por un delito que no se ha imputado, porque si el Ministerio Público está diciendo que los hechos eran completamente atípicos, nunca se iba a atizar una imputación en el proceso penal. Entonces, de alguna u otra manera, esa sentencia de la Sala Constitucional del año 2020 ya estaba permitiendo, ya estaba dando una suerte de licencia para que hubiesen acusaciones particulares propias por delitos que no habían sido imputados previamente. Y yo creo que ese es el deber ser. En consecuencia, cuando me lo preguntan, lo digo con vehemencia,
lo digo con la propiedad que creo que nos da la jurisprudencia y que creo que nos da la doctrina, yo estoy convencido que la víctima puede presentar una acusación particular propia por delitos que no hayan sido imputados previamente. Estoy convencido de eso y no es una violación del derecho a la defensa. Cuando se habló de la imputación como acto previo a la acusación, se habló de un requisito de procedibilidad que está dirigido al fiscal en función de la posición que ocupa el Ministerio Público en el propio proceso penal, en cotejo con la posición que ocupa el imputado. Por tanto, esa relación de desigualdad de armas que es propia entre fiscalía e imputado no se cumple en materia de víctima e imputado. Por tanto, creo que es perfectamente posible que haya acusaciones particulares propias por delitos no imputados previamente. Ahora, mucho cuidado, jueces sobre todo de juicio, yo no sé si están presentes los jueces de juicio, pero aquellos que nos pueden escuchar por Zoom, si hay un juez de juicio, esto es importante tenerlo en cuenta. Yo les dije a ustedes, cuando hay una acusación fiscal y una acusación particular propia por delitos distintos, es verdad, el juez de control en la audiencia preliminar tiene que decidir cuál es el delito en definitiva. Él es el que hace el juicio de valor. Pero cuando dicta el auto de apertura a juicio, y eso pasa a juicio, mucho cuidado. La calificación jurídica que deseche queda viva. Yo espero que esto se entienda en su justo concepto. Si quieres pasamos la lámina. Fíjense el principio de congruencia. Artículo, creo, 345 del Código Orgánico Procesal Penal. Pendientes con esto, porque fíjense cómo el Código permite a un tribunal de juicio condenar por un delito distinto, ojo allí, siempre y cuando sea advertido previamente al imputado. Esto simplemente lo voy a decir como una suerte de digresión académica. Ojo, ese artículo 345 dice que la advertencia se tiene que hacer siempre y cuando el tipo penal no haya sido aducido en la acusación, en la ampliación o en el auto de apertura a juicio. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir Rionero con esto? Sencillo. Cuando una víctima interpone una acusación particular propia en la fase intermedia y aduce un tipo penal que es desechado por el juez en la audiencia preliminar, ese tipo penal sigue subsistiendo. No lo mató la audiencia preliminar. Por tanto, el juez podría condenar por ese tipo penal que dijo la víctima en la audiencia preliminar y no tendría que hacer la advertencia. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es eso, Rionero? Si ese artículo 345 habla de acusación, no de acusación particular propia. Es que usted ese artículo tiene que interpretarlo obligatoriamente, hilvanado con el artículo 334 que aparece en la propia lámina. Y fíjense que el Código Orgánico Procesal Penal habla de la ampliación de la acusación del Ministerio Público o del querellante. Por eso es que en fase de juicio, pendientes jueces de juicio, cuando el código habla de la acusación, se está refiriendo tanto a la acusación fiscal como a la acusación particular propia. Entonces, esto también lo tengo que decir con propiedad, como lo digo en posgrado, y recíbalo a beneficio de inventario, porque yo no tengo la verdad. Esto recíbalo a beneficio de inventario. Pero yo estoy convencido que cuando una víctima presenta una acusación particular propia por un delito que es desechado en la propia audiencia preliminar, ese tipo penal sigue subsistiendo y puede ser utilizado por el juez de juicio para cambiar la calificación y para condenar sin hacer la advertencia previa. Es una opinión personal, recíbala a beneficio de inventario, pero se la entrego como una suerte de digresión académica. Pasamos la lámina. El otro bendito problema operativo que también es importante es el tema de nunca acabar, el efecto suspensivo. Yo no vengo a hablar de la constitucionalidad del efecto suspensivo, pero a mí me preocupa porque uno va a tribunal y usted con 4 o 5 abogados y hay 5 opiniones distintas con respecto al efecto suspensivo, y más ahora con ocasión de la reforma. Mire, ayer hablaba con un fiscal y me decía, cónchale, Rionero, qué bueno, estoy contento. ¿Y por qué? Mira, estoy contento porque se acabó el tema del efecto suspensivo. ¿Pero cómo que se acabó el tema? Lo eliminaron, gracias a Dios. No, está vivo. Está más vivo que antes. Después hablaba con otro amigo, un abogado privado, me decía, cónchale, Rionero, qué bueno lo del efecto suspensivo. ¿Y qué pasó? Que nada más aplican audiencia preliminar. Por fin salimos. Ya va, espérese. ¿Por qué? Claro, Rionero, es que el artículo 430, cuando lo revisas, aduce únicamente a la audiencia preliminar. Entonces, lástima que la lámina, oye, no colabora por la letra y los artículos son muy grandes.
Miren, primero hay que entender que el legislador no eliminó ni el artículo 374 ni el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal. Eso es obligatorio entenderlo en un primer momento. Y lo segundo que hay que hacer, nosotros como litigantes tenemos que cotejar ambas normas. Es decir, el artículo 374 en su contenido no es igual al 430. No es igual, doctora. Cuando usted revisa el artículo 374, dice allí expresamente que el efecto suspensivo incluso procede cuando el delito merezca una pena superior a los 12 años de prisión. Esa coletilla que está en negrillas en el artículo 374 no aparece en el artículo 430. ¿Por qué? Yo tengo que deducir obligatoriamente que el legislador no lo repitió en el artículo 430 porque pareciera que son dos cosas completamente distintas. Es decir, la regulación del artículo 374 que se refiere al recurso de apelación con efecto suspensivo, por alguna razón es algo distinta a la regulación del mismo efecto suspensivo en el artículo 430. Entonces, claro, desde el año 2012, que es cuando se incorpora el artículo 430 del Código, ya nosotros veníamos haciendo un trabajo de interpretación y se tuvo que concluir que esta decisión, esta diferenciación de normas, tiene que ver con la fase procesal. Es decir, el legislador ha hecho esta diferenciación y que cada artículo tiene que aplicar distinto en función de la fase procesal. Como ustedes saben, yo estuve 10 años en el Ministerio Público y varios años como subdirector de revisión y doctrina. ¿Y qué fue lo que se concluyó? Si quieres pasamos la lámina. Se había concluido, mire, el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal aplica únicamente para las audiencias de presentación. Entiéndase esto, audiencias de presentación por delitos flagrantes o audiencias de presentación por órdenes de aprehensión que habían sido suscritas con anterioridad por la comisión de un delito. Por tanto, siempre que se tratara de una audiencia de presentación, el fiscal tenía que interponer el recurso de apelación con efecto suspensivo en función de lo dispuesto en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué quería decir eso? Que el artículo 430 quedó para cualquier audiencia distinta a las audiencias de presentación. Esa fue la decisión. Es decir, se hizo la diferenciación por fase procesal. Afortunadamente, la Sala Constitucional, en una sentencia que usted ve ahí arribita, del 4 de diciembre del año 2019, la número 487, lo dijo expresamente. El 374 aplica para audiencias de presentación y el 430 aplica para cualquier otra audiencia distinta. Eso sí, revise la sentencia también en detalle, porque la sentencia es anterior a la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y qué ocurre cuando es anterior? Que en el artículo 430 sí se hizo una modificación sustancial. Es decir, esto lo digo también con propiedad. Hoy por hoy no hay efecto suspensivo en fase de juicio. Lo repito, hoy por hoy no hay efecto suspensivo del recurso de apelación en fase de juicio. Se circunscribió el artículo 430 únicamente a la fase intermedia y en concreto a la audiencia preliminar. Esa es la gran modificación sustancial. Y adicionalmente, esto también me lo preguntó un fiscal hace 2 o 3 días, cuando se apele con efecto suspensivo por el 430 en la audiencia preliminar, ya no hay que fundamentarlo por escrito. Porque usted sabe muy bien que antes de la reforma, por el 430, el fiscal interponía el recurso con efecto suspensivo y después tenía que fundamentarlo en función de que fuera un auto o una sentencia, dependiendo de la fase procesal. Ya no es así. Sencillamente el fiscal en audiencia, de manera oral, interpone el recurso de apelación con efecto suspensivo y no tiene por qué fundamentarlo con posterioridad en función de plazos procesales. Esas son las 2 grandes modificaciones que hay con respecto al artículo 430. Pero eso sí, tengo que decirlo el día de hoy, con bastante vehemencia también, el efecto suspensivo sigue viviendo contento y feliz, se sigue aplicando y está diferenciado.
el 374 para audiencias de presentación, flagrancia u orden judicial y el 430 para audiencias preliminares. Se sigue aplicando, se tiene que seguir aplicando. No, pero es que Rionero, mire, el tema de la inconstitucionalidad ya yo lo doy por superado. Ya la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia creo que ha sido lo bastante contundente. Entonces lo importante es que podamos aplicarlo racionalmente, coherentemente y que le demos precisamente garantías al sistema. Hay una sentencia de la Sala de Casación Penal que está mencionada allí en la lámina del 17 de marzo del año 2021, es de este año, tiene pocos meses. Yo recomiendo su lectura porque es bien interesante. Fíjense, con respecto al primer extracto, hay algo muy interesante. Yo creo que quedó claro con la sentencia, pero yo palpaba algunas dudas, ¿no?, en el litigio. Imagínese usted que un fiscal ocurre un accidente de tránsito y acusa por homicidio intencional a título de dolo eventual. Llegamos a la audiencia de presentación y el juez le dice, no señor, yo no estoy de acuerdo, yo creo que allí lo que hay es un homicidio culposo. La pregunta es, ¿procede el efecto suspensivo? Entonces, claro, eso generaba algunas dudas, porque algunos consideraban que si el juez había cambiado la calificación a homicidio culposo, entonces ya no procedía el efecto suspensivo. La sentencia creo que resuelve el problema y dice sí, en ese caso sí procede el efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque lo que interesa a los efectos de la interposición del recurso de apelación con efecto suspensivo es el tipo penal que aduce el fiscal. El hecho de que el tribunal lo cambie en audiencia no significa nada en el contexto del recurso de apelación con efecto suspensivo, porque lo que importa, reitero, es la calificación jurídica aducida por el fiscal. Eso lo dice la propia decisión, creo que aclaró el tema, porque también escuchaban en tribunales que algunos jueces decían que considerar eso era una violación del principio de soberanía y autonomía de los jueces. Pues no es así. A los efectos del recurso de apelación con efecto suspensivo, lo trascendente es la calificación jurídica del fiscal. Eso sí, siempre y cuando ese tipo penal se adecue al inventario de delitos que aparece en el artículo 374 y 430 del Código Orgánico Procesal Penal. Pasamos la lámina. También con respecto al efecto suspensivo, otro tema que está constantemente en la discusión, el bendito tema del arresto domiciliario y el efecto suspensivo. Miren, hay dos sentencias interesantes, las dos de la Sala Constitucional. Una es remota. Recuerdo que el magistrado era el profesor Delgado Cando, es el profesor Delgado Cando. Esa sentencia es del 6 de mayo de 2003, del año, sí, 2003, perdón, 6 de mayo de 2003, la número 1046 de la Sala Constitucional. Fue una sentencia remota que después se reprodujo recientemente en otra sentencia de la propia Sala Constitucional del 1 de diciembre del año 2020, la número 205. ¿Qué se dice allí? Se dice que el arresto domiciliario es lo mismo que una medida privativa de libertad, que lo único que cambia es el centro de reclusión y que por tanto no procede el efecto suspensivo cuando se trate de un arresto domiciliario. Eso es lo que dice la sentencia. Me preguntan, Rionero, ¿esas decisiones son vinculantes? No, no son vinculantes. La repitió la Sala Constitucional en el año 2020, pero ninguna es vinculante. Lo que sí es cierto es que ya la Sala Constitucional y algunos tribunales de instancia han reconocido que hay una suerte de parangón entre la detención domiciliaria y la privativa de libertad. Sobre todo a los efectos del efecto suspensivo. Eso es lo que es cierto. Ahora, aquí hay que hacer algunas precisiones complementarias. Esa equiparación entre arresto domiciliario y privativa de libertad solo lo ha hecho la jurisprudencia en el contexto del efecto suspensivo. Pero la Sala de Casación Penal, por ejemplo, ha dicho que el tiempo que dure el sujeto bajo arresto domiciliario no cuenta, por ejemplo, a los efectos de la condena. Es decir, si un sujeto es condenado a 5 años de prisión y estuvo 2 años en arresto domiciliario, esos 2 años no cuentan a los efectos de la condena. Fíjense qué interesante. El propio Tribunal Supremo de Justicia ha hecho la equiparación entre detención domiciliaria y privativa de libertad, pero no a todos los efectos. Y en el litigio cotidiano tampoco se ha hecho ese parangón, esa similitud, a los efectos de la presentación del acto conclusivo. Es decir, cuando a un sujeto le decretan un arresto domiciliario,
yo no veo a los fiscales corriendo porque tienen 45 días para presentar la acusación. Capaz ustedes sí, pero yo no lo he visto. Es decir, cuando a un sujeto le decretan el arresto domiciliario, los fiscales más bien sienten que nos relajamos. Nos relajamos porque la detención domiciliaria es sencillamente una medida cautelar sustitutiva y por tanto los 45 días pues han pasado a segundo plano en ese supuesto. Doctores, como les digo, los criterios no son vinculantes, pero si usted me pregunta mi opinión, le voy a decir mi criterio personal y recíbalo nuevamente a título o a beneficio de inventario. Yo creo, doctores, que cuando hay un arresto domiciliario o una detención domiciliaria, como algunos prefieren llamarlo, decretado en la audiencia de presentación, me disculpan, eso es igual a la privativa de libertad. Y por tanto, creo yo, Rionero, que en ese caso no se puede interponer el efecto suspensivo. Lo digo tal cual como lo dice la Sala Constitucional, pero lo digo un poquito más allá. Creo que tampoco el Tribunal de Control tiene que tramitar el efecto suspensivo. Ahora, yo no sé si hay instrucciones internas en los circuitos judiciales, no sé si hay alguna instrucción que los obligue a tramitarlo, pero yo creo que cuando un fiscal dice, interpongo el efecto suspensivo porque decretaron el arresto, mire, no procede, porque lo estoy dejando privado de libertad, pero no lo mandé para la subdelegación del Paraíso, del 6CPC, sino que lo mandé para su casa. Punto, no. No, que usted está adelantando opinión, no, es que lo estoy privando de libertad. O sea, hay que considerarlo así. Ahora, si tengo que ser sincero, yo he revisado algunas sentencias recientes y sé que por lo menos en el interior los jueces de control están tramitando el efecto suspensivo por arrestos domiciliarios. Claro, luego llega a las cortes de apelaciones o llega a la sala y dice, no, mire, no tenía que hacerlo, pero el sujeto sigue preso. Siguió privado de libertad. Entonces, claro, creo que aquí hace falta más contundencia. A pesar de que la Sala Constitucional lo ha dicho en 2 oportunidades, claramente yo creo que en la práctica todavía hay algunos guabineos o unos titubeos interesantes que hay que reparar. Eso sí, reparar, como les decía, no en función solamente de principios, sino hay que hacerlo en el contexto del proceso penal y del sistema en conjunto. Así que bueno, se los dejo únicamente para la discusión. Otra cosa que es un problema operativo que yo creo que vale la pena siempre discutir es la procedencia del efecto suspensivo luego de una sentencia condenatoria. Por ejemplo, ahora con ocasión de la reforma. Imagínense que estamos en audiencia preliminar y el imputado dice, admito los hechos. Y entonces el juez dice, te condeno a una pena de 4 años. ¿Sale en libertad? Sale en libertad. Y el fiscal dice, apelo con efecto suspensivo. La gran pregunta es, ¿procede el recurso de apelación con efecto suspensivo luego una sentencia condenatoria? Yo creo que no, pero en la práctica ocurre, constantemente ocurre. Es decir, un sujeto es condenado por admisión de hechos en la audiencia preliminar y como sale en libertad y el fiscal no está de acuerdo con eso, ejerce el efecto suspensivo. Y entonces los jueces dicen, mire, tengo que tramitarlo porque le estoy dando libertad y la norma lo que habla es de decisiones que acuerdan la libertad. Yo creo que no. ¿Pero por qué no? No es porque me da la gana a mí de decir no. Es que la Sala Constitucional, en esa sentencia del 25 de marzo del año 2003, la número 592, dijo que el efecto suspensivo tiene naturaleza cautelar. Tiene naturaleza provisional. De hecho, el gran argumento que se utiliza para decir que el efecto suspensivo no es inconstitucional es argumentar que es cautelar. Se dice, mire, el efecto suspensivo no es inconstitucional porque tiene naturaleza cautelar, es provisional, no prejuzga sobre el fondo. Es transitorio en función del proceso, por tanto no es inconstitucional. Aunque usted tenga sus reservas, ese ha sido el argumento de fondo que se ha utilizado. Y la propia Sala Constitucional, en una sentencia suscrita el 25 de abril del año 2012, la número 466, utilizó un verbo que a mí me encanta. Dijo, las medidas cautelares fenecen cuando hay un pronunciamiento de fondo o definitivo con respecto a la causa. Por tanto, doctores, si lo están condenando en la audiencia preliminar por una admisión de hecho, feneció el efecto suspensivo. Fenecen las medidas cautelares. No procede el efecto suspensivo ante una sentencia condenatoria. Pero bueno, nuevamente a beneficio de inventario, porque eso no está expresamente dicho en una sentencia y simplemente es una disquisición dogmática para conversarlo con ustedes. Si quieres, pasamos la lámina, que yo sé que ya el tiempo nos apremia. Bien, vamos a hablar de un tema
también operativo muy interesante en la práctica, que son las audiencias de imputación atizadas con posterioridad a la acusación. O sea, imagínese un fiscal del Ministerio Público que presentó acusación. Y con posterioridad a la presentación de la acusación, incluso de manera previa a la realización de la audiencia preliminar, el fiscal dice: ciudadano juez, quiero convocar a un nuevo acto de imputación porque hay un delito que se me pasó o no se me pasó, lo tenía allí. Me llegaron las resultas ahora. Ese era un problema operativo que nosotros veíamos desde hace muchísimos años. Yo lo recuerdo, desde el año 2009, 2010 en el Ministerio Público era interesante. Pongo un ejemplo para que esto se pueda digerir. Imagínese un fiscal que va a una audiencia de presentación e imputa robo agravado, asociación para delinquir y tráfico de armas. Y entonces el juez de control dice: no señor, yo no estoy de acuerdo con eso en la audiencia de presentación. No es robo agravado, es robo normal, ordinario, común, es robo. No hay asociación para delinquir, sino que haya agavillamiento. Y además te desecho lo del tráfico de armas porque tampoco tiene suficientes elementos de convicción. ¿Qué ocurría en esos casos? Bueno, el imputado quedaba privado de libertad capaz, pero él sabía que solamente se tenía que defender del robo normal, común, básico y del agavillamiento. Porque él sabía que en esa audiencia preliminar habían desechado la asociación para delinquir, la agravante del robo y el tráfico de armas. Pero ¿qué ocurre si en los 45 días que están transcurriendo, doctor, el fiscal se da cuenta en el día 30, se da cuenta: tengo probada la asociación para delinquir? Hicimos telefonía, qué sé yo, practicamos algunas diligencias de investigación. Aquí están los 3 sujetos para la asociación para delinquir. Y tengo probado el robo agravado. Aquí está el video en el cual se ve que hay un arma de por medio. El fiscal se da cuenta en el día 30 que tiene probado el robo agravado y la asociación para delinquir. Entonces, claro, los fiscales rápidamente llaman: Rionero, ¿qué hacemos en esos casos? Entonces uno le decía: mira, el sujeto está privado de libertad. ¿Qué hay que hacer? Hay que solicitarle al tribunal el traslado, ¿no es así? Para imputar lo nuevo. Usted tiene que imputar la asociación para delinquir y tiene que imputar la agravante, el robo agravado, el nuevo tipo penal. Entonces el fiscal empezaba a solicitar el traslado, pero por cosas de la vida, mira, no hay traslado. Y no se hizo traslado. Y no se hizo traslado. Ya estábamos en el día 40. Entonces nuevamente llamaba el fiscal. ¿Qué hacemos en ese caso? Mira, sigue insistiendo con el traslado. Llegamos al día 44. ¿Qué hacemos? Entonces uno le decía, doctor, a los fiscales: tienes que imputar, o mejor dicho, tienes que acusar por el delito que está imputado. No tienes otra opción. Porque el otro argumento es presentar una acusación por delitos que no fueron imputados con anterioridad y te van a decretar una nulidad en audiencia preliminar. Así había sido reconocido por la jurisprudencia. Entonces el fiscal, uno que le decía: acuse por lo que tiene imputado obligatoriamente, pero siga solicitando el traslado. Siga solicitando el traslado, porque capaz antes de la audiencia preliminar se efectúa el traslado y allí entonces usted pide la imputación definitiva, tanto del robo agravado como de la asociación para delinquir. Y pasaba, doctora. El hecho es que eso fue una práctica informal, propia de los problemas operativos de los tribunales, hasta que esta sentencia de la Sala de Casación Penal del 13 de mayo de 2021, como les digo, reciente, dijo expresamente en esa sentencia número 33, permítanme, lo leo, no todo el párrafo, pero sí la línea que me interesa, dice: no resulta comprensible de qué manera una solicitud fiscal de una nueva imputación genera un desorden procesal ni viola derechos fundamentales. Es decir, la Sala de Casación Penal permitió que luego de una acusación fiscal se pudiese atizar una audiencia de imputación. Claro, la redacción es un poco confusa porque habla de hechos nuevos. Y yo creo que no es así. Yo en lo particular, doctores, y esta es mi opinión muy en concreto, yo creo que esta sentencia viene a resolver los problemas de imputación que se pueden generar en la fase de investigación. En lo que no puedo estar de acuerdo es que se vaya a utilizar la sentencia
como una suerte de atajo o comodín por parte del Ministerio Público para acusar por delitos que se le pasaron en fase de investigación. Es decir, no se puede utilizar por un desliz de la Fiscalía. No puede ser utilizado a conveniencia, como una salida operativa. Yo lo que creo es que esta sentencia se tiene que utilizar siempre y cuando el fiscal demuestre que en fase de investigación había investigado, que certificó que había unos delitos cometidos distintos a los admitidos por el juez en la audiencia de presentación y que sencillamente en función de los problemas operativos que encierra el sistema hace falta una nueva imputación con posterioridad a la acusación. Eso es lo que creo. Por tanto, la sentencia no es una regla general ni absoluta. Hay que ver cada caso en particular. Y cuando el problema sea un desliz del fiscal, hay que aplicar la sanción. Mire, definitivamente usted no puede utilizar la sentencia, usted no puede practicar una nueva imputación, porque en definitiva es un descuido del fiscal en la fase de investigación. Pero habrá que revisar cada caso en particular. Ese caso que nosotros adujimos hace un rato, en el cual el fiscal se da cuenta en la fase de investigación que tiene probado lo que había dicho inicialmente, bueno, eso es un caso que yo creo que amerita una nueva imputación. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros favorecer la impunidad y de alguna u otra manera esta sentencia es un beneficio en ese sentido. Ahora, había una decisión que también está referida allí en la lámina de la Sala de Casación Penal del 30 de junio del año 2020, la número 73. Fíjense qué interesante lo que dice la sentencia. Dice, una vez presentada la acusación contra el imputado, el Ministerio Público no puede solicitar ni órdenes de aprehensión ni medidas cautelares en contra de otras personas. Es muy interesante porque también es una práctica propia del litigio y de la cotidianidad que los fiscales del Ministerio Público suscriban los famosos puntos previos. ¿Saben qué son los puntos previos? Lo conocen mejor que yo. Un fiscal del Ministerio Público acusa, pero antes de iniciar toda su retahíla de argumentos dice, ya va, solamente estoy acusando por el robo agravado, pero dejo la investigación abierta con respecto a otras cosas que estoy investigando complementariamente y que en la medida que vayan saliendo presentaré el respectivo acto conclusivo. Algunos han dicho, eso es una violación del principio de unidad, eso es una sencilla aberración en función del derecho a la defensa, pero también hay que comprender que en la práctica es probable que un delito de secuestro, por ejemplo, que tenemos aprendido a 2 sujetos, en los 45 días solamente tenemos las resultas con respecto a esos 2 sujetos, pero tenemos la certeza de que hay otros involucrados y tenemos la certeza de otros elementos de convicción que podemos obtener con posterioridad. Entonces, claro, los fiscales suscriben el punto previo como una suerte de mal necesario. Yo sé que hay algunos abogados privados que me dicen, Rionero, ¿cómo es posible que tú hables de los puntos previos con tanta naturalidad? Pero es que son males necesarios. Claro, el problema del punto previo es que de alguna u otra manera, en el futuro, hay que tratar de que el fiscal que genera un punto previo y presenta 2 acusaciones distintas por delitos distintos, en algún momento hay que tratar de acumularlas en el proceso penal para evitar sentencias contradictorias. Pero por ahora hay que reconocer que el punto previo en las acusaciones son males necesarios dependiendo de la investigación. Por ejemplo, delitos como secuestro, que yo creo que es palmario. Entonces yo no defiendo los puntos previos en las acusaciones, pero reconozco que por ahora son salidas operativas que hay que buscar de alguna u otra forma. Pasamos la lámina. Miren, el último punto, las benditas audiencias de imputación por delitos menos graves, que yo creo que también es otro asunto interesante, ¿no? Yo recuerdo cuando nació el procedimiento especial en el año 2012, había una pretensión, una locura para que el acto de imputación se hiciera en audiencia, porque además se consideraba que si el acto de imputación se hacía en audiencia, era supuestamente mucho más garantista, ¿no? Yo creo que la práctica nos ha permitido ver que las audiencias de imputación no mejoraron la celeridad. Es decir, yo creo que hay procesos penales por delitos menos graves que se dilatan o tardan más que un procedimiento ordinario, por un homicidio, por un secuestro o por otros delitos graves, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que se decía supuestamente que la presencia del juez en el acto de imputación iba a garantizar el derecho a la defensa. Y eso no era así. Es decir, la presencia del juez en las audiencias de imputación por delitos menos graves, lo único que garantiza es la aplicación de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso. Más nada. Porque el acto de imputación es exclusivo y excluyente del fiscal. Es más, es un criterio personal. Yo creo que el juez ni siquiera tiene que cambiar la calificación jurídica.
Eso pasó porque se hizo una suerte de parangón entre lo que ocurre en una audiencia de presentación y se trasladó a estas audiencias de imputación por delitos menos graves. Pero el propósito, cuando nació el procedimiento especial, y se los digo con conocimiento de causa, lo que quería el legislador era hacer las audiencias por delitos menos graves únicamente para que el juez aplicara las benditas fórmulas y que descongestionara el sistema. O sea, el que reformó el código en el año 2012 e incluyó el procedimiento especial, no quería que los jueces cambiaran calificaciones jurídicas, no quería que los jueces acordaran privativas de libertad, no estaba pensando en eso. Estaba pensando en que aquellos delitos que fuesen por estafas, hurtos, apropiaciones indebidas calificadas u otros delitos menos graves, bueno, saliéramos de eso con la mayor premura. Y entonces pasó todo lo contrario, porque los jueces de control en esas audiencias de imputación por delitos menos graves prácticamente se convirtieron en superjueces. Es lo que pasó en la práctica. Y sigue vigente, porque hoy por hoy se ha dicho, bueno, por fin, ya la imputación es en sede fiscal, mucho cuidado. No es así en delitos menos graves. No es así en delitos menos graves. Ahora, hay una sentencia de la Sala Constitucional del 8 de abril del año 2021, la número 68, que dijo que un juez podría no permitirle a la víctima presenciar la audiencia de imputación. Mejor dicho, no lo dijo en esos términos. Lo que dijo expresamente fue, mire, si un juez de control no permite que la víctima esté presente en la audiencia de imputación por delitos menos graves, esa víctima tiene que interponer el recurso de revocación. Punto. Claro, uno se pone en la posición de la víctima. Imagínense yo. Imagínense que tengo un accidente de tránsito hoy, Dios no lo quiera. Voy para la clínica, gasto una plata, qué sé yo, y ya me enteré que el sujeto lo tiene aprendido y que lo van a presentar dentro de 2 días, el día sábado o el lunes próximo, a las 48 horas, pues, a las 48 horas. La pregunta es, ¿qué ocurre si yo, víctima, quiero presenciar la audiencia de imputación? En el litigio yo me he encontrado con sujetos, con abogados que dicen que supuestamente hay que ver si la víctima está querellada o no. Con mucho cuidado. A los efectos de la presencia de la víctima de la audiencia de imputación no hace falta si me querelló o no me querellé. ¿Por qué? Imagínense el caso del accidente de tránsito que se inició de oficio además. Se inició de oficio, que estaba en la clínica, que me estaba recuperando. No tengo tiempo para interponer la querella. Me van a imposibilitar a mí presenciar el acto de imputación sencillamente porque no me querellé con anterioridad. Eso es una locura. Ese es otro tema, el tema de la participación de la víctima, que yo espero que de alguna u otra forma se pueda temperar con la última reforma. Doctores, se ha dicho expresamente, y perdonen por esta paréntesis académico, que la víctima cuando se adhiere a la acusación fiscal no adquiere la cualidad de parte. ¿Por qué? Como usted bien sabe, cuando el fiscal presenta la acusación fiscal, la víctima tiene 3 opciones. O no hace nada, o presenta su acusación particular propia, o se adhiere a la acusación fiscal. ¿Pero qué significa adherirse a la acusación fiscal? Significa que quiero ser parte, pero estoy de acuerdo con el fiscal. Eso es lo que significa. Me adhiero a lo que dice el fiscal porque estoy completamente convencido que el tipo penal que la aduce, por ejemplo, es el que es. Ahora, si no estoy de acuerdo con lo que dice el fiscal, presento una acusación particular propia. Entonces la sala, la jurisprudencia, sentencias remotas han dicho, no señor, si la víctima simplemente se adhiere a la acusación fiscal, no es parte. Bueno, le estamos quitando importancia a la institución de la adhesión. Y si eso es así, cuando uno revisa la LOPNA, en el sistema de responsabilidad penal del adolescente, hay un solo artículo que habla de la adhesión a la acusación. En LOPNA, des en cuenta, por ejemplo, en el régimen de responsabilidad penal del adolescente, no hay una norma que hable de la acusación particular propia. Entonces, en LOPNA, en responsabilidad penal del adolescente, cuando me adhiero como víctima a la acusación fiscal, tampoco tengo la condición de parte. Y en la práctica, doctores, uno que está constantemente en el litigio, uno tiene que decir con vehemencia que los tribunales de LOPNA le dan la condición de víctima y uno participa activamente porque sencillamente se adherió. Pero bueno, en fin, hay un tema con la bendita participación de la víctima y esta sentencia tiene que ver con eso, es decir, la posibilidad de que se le niegue la presencia de la víctima en la audiencia de imputación por delito menos grave. Ahora, esa sentencia que aparece al final de la Sala de Casación Penal del 3 de diciembre del año 2020, la número 151, lo dijo expresamente. La víctima tiene derecho a participar en la audiencia de imputación. Sobre todo a los efectos de ¿qué? A los efectos de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso.
Cuando uno aplica supletoriamente los artículos 40 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal en materia de suspensión condicional del proceso, uno tiene que entender que cuando el fiscal y víctima no estén de acuerdo con los montos de la reparación, el juez de control tiene que negar la suspensión condicional. Eso lo dice el código. Claro, algunos jueces dicen, no, ya va. Es que esa regulación de la suspensión condicional del proceso en el Código Orgánico Procesal Penal no aplica en el procedimiento especial, porque eso está estipulado en el procedimiento ordinario. Claro que aplica por una condición de supletoriedad que establece las normas del recurso en su parte general del Código Orgánico Procesal Penal. Pero claro, es una discusión que también yo dejo a beneficio de inventario. Lo cierto es que esa última sentencia de la Sala de Casación Penal habló de la igualdad de armas, de la necesidad de que la víctima tenga derecho a participar en la audiencia y que pueda controlar sobre todo el tema de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso. Pasamos la lámina. Bueno, creo que es todo. Yo quería hablar de varias sentencias, ¿no? Quería hablar de medidas cautelares, de dolo eventual, en fin, de muchísimos temas que quedan pendientes. Ojalá podamos recuperar la presencialidad. Yo creo que estos cursos presenciales, que podamos hacer un curso presencial solamente de teoría general del delito, para que podamos aterrizar eso que estudiamos en libros como Jacobs o Robsin, ojalá lo podamos aterrizar en función de sentencias y de los problemas cotidianos. Pero bueno, en fin, quedan muchas cosas pendientes. Les agradezco la invitación y espero que hayan disfrutado. ¿Sí? Muchísimas gracias. Sí, gracias. Agradecemos al doctor Giovanni Rionero por su excelente presentación en el día de hoy. Saludos, buenos días, doctor Peter Carrión. Por acá, revisando y saludo a todos los presentes, que también tengan buenos días y a su vez saludamos a todos los que se han conectado desde el principio de esta videoconferencia. También a todos los que están presentes allá en el auditorio principal de la Escuela Nacional de la Magistratura, la Sala Telemática de Táchira, también la Corte Judicial ya en Cojedes, Bolívar, Miranda. También tenemos por acá en Anzoátegui, Barinas, Carabobo, el Circuito Judicial Mixto de Valera, Amazonas. También tenemos Punto Fijo, Circuito Judicial Penal en Yaracuy, La Cimeto, la Bolívar, del Tamacuro, el Vigía, Guasualito, Miranda, Monagas y Sucre, también Cojedes, con Dar Trujillo, el Tigre, también a la doctora Gledys, observamos por acá los jueces de violencia en el estado de La Guaira, Oati Valles del Tuy, Penal Lara, Portuguesa Sede Guanare, Sala Telemática de Apure, Sala de Audiencia, también Sala de Control 01 de la Corte Judicial Penal de Araguas y Táchira, también por acá San Antonio, Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente en Mérida. También saludamos tribunales militares de Maturín, a la doctora Yadira Enríquez, también a la doctora Jenibet Zagueiro, a la doctora Zulí Suárez, el Circuito Penal Carupa, Guanare, el doctor Douglas Ramírez, lo que observamos acá. Doctor, bien, para ir avanzando ya en lo que es el ciclo de preguntas, comentarios y respuestas, podemos observar en el chat de esta videoconferencia, además de que tenemos diferentes saludos acá, al igual, ya los saludamos a todos. Observamos acá un comentario que nos hacen desde la sala telemática del Táchira. A ver si usted también puede dar al respecto su comentario. Por acá nos escriben: buenos días. De este comentario, es oportuno aclarar a los jueces de juicio que la desestimación de un delito por el juez de control en la audiencia preliminar no es vinculante solo si no ha sido decretado el sobreseimiento de este tipo penal. Pues en caso de haber sido desestimado y decretado su sobreseimiento, ello sí es vinculante.
sobre todo si no se ha ejercido el recurso de apelación, puesto que en este caso debe entenderse que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, como fue señalado en la sentencia número 17 del 30 de septiembre del año 2021 por la Sala de Casación Penal. Al respecto de este comentario, ¿quería agregar algo usted, doctor Giovanni? No. Sé que es una sentencia reciente, la pudimos revisar hace poco. Claro, yo lo que creo es que la sentencia lo que trata de buscar es una suerte de garantía, ¿no? Para el imputado propiamente. Es decir, si te acusé por algo y quedó algo pendiente, pues obligatoriamente tienen que sobreseerlo. Yo lo que creo es que hay algunos casos en los cuales no aplica. O sea, como les digo, los principios y las normas del Código Orgánico Procesal Penal hay que interpretarlas en conjunto con el sistema, Y hay algunos casos en los cuales, sobre todo reitero el ejemplo del punto previo en las acusaciones. Fíjense que en esos casos se acusa por un delito en concreto y las investigaciones quedan abiertas y existe la posibilidad de que el fiscal del Ministerio Público presente una acusación distinta con posterioridad por ese tipo penal que bueno, con respecto a él la investigación no había concluido, pero es un problema operativo y por supuesto que bueno, no se tiene la verdad absoluta, ¿no? Hay que revisar cada caso en concreto. Entonces, sí conozco la decisión de septiembre de 2021, creo que es un paso en función de garantías, del garantismo que se quiere imprimir en el proceso penal y que claro, hay que revisar cada caso en concreto y que la idea es que cada caso en particular tenga una solución que se ajuste más a lo justo, ¿no? Permítanme utilizar ese término. Bien, doctor. Fíjese, por acá también nos escriben desde Lara, Barquisimeto. Las abreviaciones acá me indican corte JMDBCM. Deduzco. Corte Judicial MD, no la entiendo acá. Violencia contra la mujer. Nos escribe acá su interrogante. Buenos días. Saludos desde el circuito de violencia contra la mujer del Estado Lara. Bueno, aquí no las aclaro. El juez admite una querella. Ordenó que el fiscal investigue. Fenece el lapso de investigación otorgado al Ministerio Público. No presenta acto conclusivo. El tribunal decreta la omisión fiscal y le notifica a la víctima de la omisión fiscal y la víctima presenta una acusación propia. Ahora la pregunta, ¿se fija audiencia preliminar o cuál es el procedimiento a seguir para resguardar los derechos de la víctima en los delitos de género? Se fija audiencia preliminar. De hecho, lo dicen las dos sentencias vinculantes del año 2012. Esa número 1550 que referimos inicialmente lo dice expresamente. Una vez presentada la acusación particular propia de la víctima, hay que convocar a la audiencia preliminar. Claro, nuevamente, hay unos problemas operativos. Imagínense un fiscal del Ministerio Público que no practicó diligencias de investigación en fase preliminar. Entonces, presentas la acusación particular propia, pero seguramente esa víctima va a tener la necesidad de practicar algunas diligencias previas al momento de la audiencia preliminar, porque lo contrario va sin nada, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, el juez de control le tocará ser creativo, a pesar de que la sentencia dice que hay que convocar a una audiencia preliminar, pues obligatoriamente, si la víctima tiene la necesidad de atizar algunas diligencias de investigación, hay que prestarle la colaboración a la víctima y habrá que darle un tiempo necesario para que se practiquen las diligencias y para que las resultas incluso con posterioridad las conozca el imputado, porque tendrá derecho también a defenderse y capaz él tiene derecho a que se practiquen otras diligencias de investigación que el fiscal no realizó. O sea, el tema de la acusación particular propia de la víctima no es tanto el reconocimiento de la institución, son los problemas operativos que van a nacer luego de su interposición, sobre todo cuando se trata de investigaciones penales completamente insuficientes o precarias, pobres, que no fueron, que sencillamente el fiscal fue poco diligente y entonces, bueno, lo que hay en el expediente no sirve, ¿me entienden? Entonces, es lo que les decía, yo creo que todavía tenemos que seguir afinando el tema de la acusación particular propia. Además que yo creo que esta institución de la acusación particular propia de la víctima es sectaria. O sea, en el litigio cotidiano, únicamente uno ve acusaciones particulares propias de las víctimas por estafas,
o víctimas que tienen dinero para contratar a un abogado y que se ganen ese problema. Pero uno no ve prácticamente víctimas, oye, de escasos recursos, que le pegaron por violencia física y entonces hay una omisión fiscal o hay un sobreseimiento y esas víctimas, ¿qué posibilidades tienen de interponer una acusación particular propia? Por eso les digo que la institución hay que seguir afinándola en el proceso penal. Capaz una institución como la defensa pública va a tocar crearla paralelamente a los efectos de las víctimas o hacer un apéndice en la defensa pública para que haya una suerte de coordinación únicamente dedicada para aquellas víctimas que quieran interponer una acusación particular propia. Algunos dicen, cónchale, Rionero, es más trabajo, pero bueno, es más trabajo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O sea, es lo que les digo, yo no estoy en contra de la acusación particular propia de la víctima, todo lo contrario, pero sí creo que hay que comulgarla con el artículo 285, numeral 4 de la Constitución. Hay que resolver los problemas operativos que aducen en la competencia de género, en la pregunta que nos acaban de decir, y miren, y hay que solucionar el tema del sectarismo que pareciera imprimir a la acusación particular propia en el proceso penal. Solo algunas víctimas privilegiadas son las que pueden atizar este mecanismo en el proceso. Ok, doctor, gracias por su respuesta. También observamos por acá, luego de esta pregunta que nos hicieron desde el circuito de violencia contra la mujer en el estado de Lara, acá en el estado Portuguesa, en la sede de Guanare, nos escriben: la defensa puede oponer excepciones en fase preparatoria, sin que el denunciado haya ido o haya sido imputado formalmente y sin que el Ministerio Público haya solicitado actos de investigación. Solo existe una orden de inicio de investigación. No, no puede, porque las excepciones es una facultad de las partes. Entonces el gran problema es cuando se adquiere la cualidad de parte en el proceso penal. Otra cosa muy distinta es que haya una querella como modo de proceder. Si se admite la querella, por supuesto que la víctima adquiere la condición de parte querellante, y la admisión le da la cualidad de parte también al imputado, lo que hablábamos hace un instante. Pero si es sencillamente un caso que inicia por denuncia o de manera oficiosa, lo que hay es simplemente una orden de inicio de la investigación y se interpone una excepción en fase de investigación, sin duda alguna que hay un problema allí con la legitimidad. Es decir, no hay partes en el proceso penal. En ese caso, el sujeto que supuestamente es mencionado en la denuncia o que se considera perjudicado por esa causa penal, pues no tiene la cualidad de parte y por tanto no tiene legitimidad para interponer excepciones en fase de investigación. Ok, doctor. Bueno, respondida la pregunta, allá para la sede de Guarenas, del estado Portuguesa, que también tiene otra acá. En una audiencia oral por orden de aprehensión en la cual los actos de investigación y la medida de privación acordada por el juez de control de homicidio, ¿puede el fiscal del Ministerio Público precalificar otros delitos distintos a la solicitud que dio origen a la orden de aprehensión? Bueno, es que es una audiencia de presentación. Es una audiencia de presentación. Y entonces en la audiencia de presentación lo que hace el juez es únicamente referirse a la medida cautelar, al procedimiento que se va a aplicar, y bueno, y se refiere al tipo penal. Pero claro que sí, si el sujeto quedó sometido a un arresto domiciliario, yo en principio el primer problema es cuánto tiempo tiene el fiscal para presentar su acto conclusivo, que era lo que hablábamos hace un instante, ¿no? Algunos consideran que esa similitud con la privativa de libertad lo obliga a pronunciarse en el plazo de 45 días y otros consideran que no, que sigue siendo una medida cautelar sustitutiva y por tanto tiene más tiempo para pronunciarse a los efectos del acto conclusivo. Ahora, ¿si puede cambiar la calificación jurídica? Sí, claro que sí. Es más, incluso puede considerar que se equivocó, que los hechos son completamente atípicos y puede considerar que lo que procede es un sobreseimiento. Entonces la audiencia de presentación solamente vale para eso, para presentar al sujeto, cumplir con la garantía constitucional de las 48 horas, para pronunciarnos con respecto a la medida cautelar, revisar el tipo penal y decir en definitiva cuál es el procedimiento penal aplicable. Después, el fiscal puede perfectamente cambiar de opinión con respecto al tipo penal. Gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, fíjese, también por su exposición efusiva, sí, y también es interesante, llamaba
la atención de todos los presentes. Ya comenzó a haber movimiento acá con las preguntas y nos va a disculpar surgiendo las interrogantes en este momento. Desde el Estado Carabobo nos están escribiendo. En el caso de la sentencia 902 vinculante, que bueno, nos coloca aquí entre paréntesis, víctima acusadora. Si el Ministerio Público interpone un sobreseimiento con cualquier numeral, el tribunal observa de entrada que ha extinguido la acción penal por prescripción. Entonces, ¿habrá que notificar igualmente a la víctima o se prescribe sin notificar a la víctima en atención a la sentencia 902? La pregunta la realiza el juez 10º de control, abogado Ender Ordóñez, al cual saludamos desde acá. Mire, el tema de la prescripción siempre es interesante. Ojalá que tengamos una oportunidad también para hablar sobre la prescripción, ¿no? Y la visión que le ha dado la jurisprudencia. La prescripción se ha considerado una institución de derecho penal sustantivo. O sea, no solamente es un tema de derecho procesal penal, es un tema de derecho penal sustantivo. Si está prescrito el delito y el fiscal presenta su acusación, mire, no hay nada que hacer, está prescrito. Ahora, yo creo que de todos modos hay que notificar a la víctima. Hay que notificarla. Eso sí, la víctima presentará su acusación particular propia, pero si el juez certifica que transcurrieron los plazos de prescripción, se acabó, se extinguió la acción penal. Entonces, yo creo que una cosa no obsta para lo otro. Es decir, hay que notificar a la víctima, hay que comunicarle que se intentó una acusación en ese caso, pero todo dependerá de la acreditación de la prescripción en el proceso. Eso sí, la Sala Constitucional ha dicho expresamente que la prescripción no solamente es de orden público, sino que además tiene que ser precisado como un punto previo obligatorio. Es decir, yo no puedo analizar absolutamente nada, ni siquiera en la audiencia preliminar, si preliminarmente no me pronuncio con respecto a la prescripción. Es algo que supedita el desarrollo no solamente de la audiencia preliminar, sino incluso de la fase de juicio. Entonces, claro, ese será un pronunciamiento especial y previo que tendrá que hacer el juez, pero yo creo que sí, hay que notificar a la víctima y que la víctima presente su acusación particular propia si lo considera procedente, pues. Nuevamente agradecido, doctor, por su respuesta. Con respecto a su exposición sobre la congruencia de la sentencia con respecto a la calificación jurídica que sujeta al juez de juicio, la Sala de Casación Penal en sentencia número 117 de fecha 30 de septiembre de 2021 estableció: si el juez de control en el auto de apertura a juicio desestima uno de los delitos por los que el Ministerio Público presentó acusación, pero no decreta el sobreseimiento con respecto a ese delito, dicha circunstancia no vincula al juez de juicio, el cual deberá celebrar el juicio oral con respecto a todos los hechos y delitos contenidos en el escrito acusatorio. Pues solo la declaración expresa y formal del sobreseimiento que consta en el auto de apertura a juicio, una vez que alcanza firmeza, puede producir efectos vinculantes para el juez de juicio. Esta pregunta es una pregunta, lo que pasa es que no, bueno, no formula, esta pregunta la formula la abogada Bárbara Ponce, la doctora Bárbara Ponce, jueza superior número 6 de la Corte de Apelaciones. Mire, la sentencia es reciente y es complicada, ¿no? Porque fíjese que el juez de control en la audiencia preliminar desecha el delito. Pero como no se pronuncia con respecto a un sobreseimiento, entonces la sala considera que el juez de juicio puede resucitar el delito. Es extraño. A mí me causa alarma. Yo tendría que revisar en mayor detalle el tema, ¿no? Pero me causa alarma porque en el auto de apertura a juicio ya queda expresa constancia del delito que sí admitió el juez. Pero no se hace alusión al que no admitió. ¿Sí me explico? Entonces, claro, eso puede crear una suerte de alarma. Ahora, es verdad, el fiscal del Ministerio Público lo adujo en audiencia preliminar y entonces la sala considera que hay una suerte de limbo jurídico. Es decir, desechaste el delito, pero como no dijiste que lo tenías que sobreseer, entonces quedó como una suerte de limbo. No sé, habría que estudiar el tema con mayor precisión para no equivocarnos.
Pero sí te digo que la sentencia me causa una suerte de alarma inicial. Una suerte de alarma inicial porque no sé hasta qué punto el pronunciamiento del sobreseimiento con respecto a ese delito sea tan necesario. Es decir, hay que ver los costos, a los efectos del derecho a la defensa, a los efectos de la coordinación del sistema acusatorio, a los efectos del desarrollo de la fase de juicio. No sé si hay un costo mayor que en fase de juicio se vaya a resucitar un delito que se tenía como desechado en la audiencia preliminar. Yo creo que eso es lo que hay que medir. Pero entiendo perfectamente la lógica del tribunal, ¿no? De alguna u otra manera lo que está presionando es a los jueces de control en las audiencias preliminares para que se pronuncien expresamente y para que el imputado vaya tranquilo a la fase de juicio sabiendo que únicamente se tiene que defender por algo en concreto. Ahora, capaz no era la mejor manera de decirlo, o capaz debió decir algo adicional. Eso es lo que tendríamos que estudiar, ¿no? Con respecto a la decisión. Pero es un criterio nuevo, tiene apenas un mes aproximadamente, hay que revisarlo, como les decía, en contexto. Es interesante a los efectos de la presión que va a generar en los tribunales de control, en las audiencias preliminares, que yo creo que es una presión positiva. Lo que no sé es si dogmáticamente eso lo podamos nosotros reconocer como una verdad, ¿no? Como una regla en el proceso penal. Eso es lo que tendríamos que ponderar en todo caso, pero es un ejercicio académico. Eso ya es completamente académico. Yo creo que lo que sí podemos rescatar es el efecto positivo que tiene esa decisión, que es la presión que va a generar en las audiencias preliminares para que los jueces de control se pronuncien expresamente con respecto a aquellos delitos que quedan en un limbo. Ok, gracias, doctor. Por acá tenemos una siguiente pregunta. Esta la realizan desde allá, desde el auditorio. Una víctima interpone una querella penal en una investigación abierta por un delito distinto al del Ministerio Público. El Tribunal de Control no se pronuncia en relación con la querella en la fase de investigación, sino después que el Ministerio Público interpone la acusación. La víctima acude a la audiencia preliminar y no interpone acusación particular propia. Y en esa audiencia, el tribunal admite la querella y hace una mixtura. Y en el auto de apertura le otorga la cualidad de querellante por la interposición de una acusación particular propia que no existe. Pero ninguna de las partes impugna esa decisión. Entonces formula la pregunta: ¿qué debe hacer el tribunal de juicio si una vez celebrado el debate se percatan las conclusiones de este hecho? La pregunta la realiza la doctora Cruz María Quintero, AMC. La doctora se encuentra allí en el auditorio de la escuela. Doctor, esa es la pregunta. Miren, uno piensa que esos escenarios no son comunes, son súper recurrentes. Y entonces el gran problema es que esos escenarios son los que crean los famosos desórdenes procesales. Entonces uno piensa que uno puede convalidar esas perversiones del sistema, por decirlo de alguna forma, pero lo cierto es que mientras va transcurriendo el proceso, transcurre débil. ¿Por qué? Porque esa víctima cuando interpuso la querella, y esto hay que decirlo también con propiedad, mire, la querella no es solamente un modo de proceder. La querella es el mecanismo que tiene la víctima para convertirse en parte en el proceso, desde la fase de investigación. Y cuando la víctima se convierte en parte, tiene prerrogativas en la fase de investigación. Por ejemplo, la interposición de excepciones. Por ejemplo, nombrar un consultor técnico, un asistente no profesional. Es decir, las partes en la fase de investigación también tienen atribuidas algunas competencias que son sustanciales. Entonces, cuando el juez de control no admite la querella y le niega la condición de parte, y luego lo que hace es convalidar en la audiencia preliminar y trata la querella como si fuese una acusación particular propia, él cree que le está haciendo un bien a la víctima y le está haciendo un mal. Porque la única manera de que una víctima pueda presentar la acusación particular propia en ese caso es que primero le hayan admitido la querella y luego presente la acusación particular sencillamente para que no se considere un desistimiento de la querella. Es decir, en esos casos, cuando yo interpongo la querella, la acusación particular propia que viene con posterioridad, lo que demuestra es el interés de la víctima de querer seguir siendo parte en el proceso. Entonces, yo entiendo
el problema que plantea la doctora. Pero si usted me lo pregunta, no como litigante, sino como profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal, yo creo que hay que tratar de resolver el vicio que tiene el proceso en ese caso. Es decir, cuando a la víctima no le admitieron la querella, le están negando el ejercicio de una cantidad de facultades que son propias de las partes y que sencillamente la víctima no pudo ejercer oportunamente. Eso es lo que creo en función del deber ser. Entonces, yo entiendo que básicamente se está convalidando el asunto, que prácticamente se trató la querella como una suerte de acusación particular propia, pero lo cierto es que no es así. La querella funciona como modo de proceder y como mecanismo de la víctima para ser parte, y luego la acusación particular propia se interpone ratificando ese interés previo que tenía la víctima de participar activamente en el proceso penal. Capaz vale la acotación, capaz la interpretación del juez vale perfectamente, y esa suerte de convalidación surte efectos en el proceso y nadie se queja, pero capaz alguien se queja. Entonces a mí lo que no me gusta son esos procesos que tienen estas debilidades procesales, esos desórdenes, porque en definitiva son desórdenes y son relajamientos de las normas procesales. Entonces, si me preguntan mi opinión, yo creo obligatoriamente que hay que permitir que la víctima ejerciera algunas facultades como parte que tenía desde el mismo momento de la fase de investigación. Es mi criterio muy particular, pero habría que ver el caso en concreto, ¿no? Lo digo así en términos muy generales. No, miren, yo lo que espero es que el tema de la jurisprudencia es muy variada, ¿no? No solamente los puntos que tratábamos el día de hoy, hay tantas cosas sobre medidas cautelares, en fin, el tema de las partes procesales, las diligencias de investigación, los actos conclusivos, es muy variado. Ojalá que el curso de actualización lo podamos hacer con posterioridad, ojalá que sea presencial, como les decía, ojalá que podamos abarcar otros temas distintos. Teoría, a mí me gustaría tanto teoría general del delito, ¿vale? Es increíble, ¿no? Hablar de la tipicidad, de la inculpabilidad, de las causas de justificación, sobre todo el tema de la imputación objetiva. Cuando uno habla con un fiscal y dice, mira, es que por allí pero ¿qué es la imputación objetiva? Y tiene razón el fiscal. Uno lee los libros de Rothschild y Jacobs y pareciera que ellos quieren que nosotros no lo entendamos. Es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un esfuerzo para que esas instituciones, como la imputación objetiva, el error de prohibición, el dolo eventual, el propio tema del dolo eventual. Nosotros estamos anclados en teorías arcaicas. Nosotros hoy por hoy seguimos hablando del conocimiento y la voluntad como elementos del dolo. Y no nos hemos dado cuenta que hoy por hoy ya el dolo no se prueba. Se los cuento. Usted va para Colombia, para Alemania, el dolo no se prueba, el dolo se imputa. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, sencillo. Para que haya dolo, lo único que tengo que probar, o lo único que tengo que atribuir, es que usted se comportó por debajo del estándar exigido. Imagínense lo que estoy diciendo. Es decir, usted cuando maneja un carro, yo le puedo exigir a usted que no revise su celular. Es lo único que a mí no me importa si usted quería matar al niño, a mí no me importa si usted tuvo conocimiento, a mí no me importa si usted quería o no quería, porque fíjense que hoy por hoy la prueba del dolo eventual es, pero quería o no quería, fue indiferente ante el ataque, y entonces utilizamos el dolo eventual como un comodín. Por eso es que vemos casos idénticos en los cuales hay uno dolo eventual y otro culposo. ¿Por qué? Porque bueno, lo hemos utilizado como un comodín porque no queremos entender que en el dolo eventual es imposible probar lo que se quería. ¿Se dan cuenta? Cuando uno habla del dolo eventual, no, es que él fue indiferente ante el ataque del bien jurídico. ¿Cómo diantres sabemos si fue indiferente? Hoy por hoy se reconoce, no lo digo yo. Pérez Barberán, Argentina, dice, es imposible meterse en la cabeza de la gente y saber si quería o no quería. Entonces el dolo eventual, hoy por hoy, bajo un criterio de normativización, se dice no hay que probarlo. Lo imputamos exigiéndole a la gente un estándar de conducta. No me importa si querías matar al niño, no me importa si querías matarla. Lo único que te voy a decir es si yo te podía a ti exigir que en ese momento hicieras tales cosas. Si no las hiciste, hay dolo. Por eso es que hoy por hoy ya no se distingue entre dolo eventual ni culpa. No, es dolo o culpa ya. Dolo o culpa. Y es por eso precisamente que hoy por hoy se dice que el dolo es simplemente conocimiento. Si usted se representó el daño, es suficiente.
Pero son temas interesantes de teoría general del delito que hay que analizarlos con la jurisprudencia. Por eso es que de nada sirve estudiar la jurisprudencia sola y de nada sirve estudiar la doctrina sola. Tenemos que amalgamar jurisprudencia y problemas operativos. Es la única manera. Disculpen los gritos. Muchísimas gracias por la atención. ¿Sí? Bueno, queremos agradecer al doctor Rionero por su excelente participación. Queremos además dejar constancia por acá de los saludos que han enviado de las distintas sedes. Por ejemplo, permítanme un segundo, el doctor Juan Carlos Espín, que además es compañero de posgrado del doctor Rionero, le envía saludos. El doctor Espín, presidente del circuito, como saben, del estado Sucre. También la doctora Teresa Rodríguez, que está allí en Del Tamacuro acompañando a sus jueces, el doctor Edwin Blanco Lima desde Apure también acompañando a sus jueces, el doctor Bernardo Odierno también de Miranda acompañando a sus jueces. Les recordamos además nuestras redes sociales para que nos sigan, estén pendientes de nuestras actividades. En Twitter estamos como NMRBB, NM-RBB, en Instagram estamos como @NMVenezuela, en Facebook tenemos Escuela Nacional de la Magistratura, y en YouTube tenemos los dos canales Revista Magistra y Escuela Nacional de la Magistratura. Que tengan todos y todas muy buenas tardes, muy buen provecho. Saludos. Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial.